este tape, fíjense la manera de entender qué es lo que nos pasa muchas veces cuando nosotros estamos pensando que nos pasa algo solamente a nosotros en lo económico y en lo político. Adaptación argentina del documental La Doctrina del Shock, de Naomi Klein y Alfonso Cuarón. La Doctrina del Shock. The 1940s have been a decade of breakthroughs and developments in medicine and psychiatry. Scientists have developed a new technology to cure mentally ill adults with the use of electroshocks. The minds of sick patients are being wiped clean, giving them a fresh start. In the 1950s, it caught the attention of the CIA. The agency funded a series of experiments. Out of them was produced a secret handbook on how to break down prisoners. The key was using shock to reduce adults to a childlike state. Pero estas técnicas no solo funcionan en individuos, también lo hacen en sociedades enteras. Un drama colectivo, un desastre natural, un ataque terrorista, una guerra, nos pone a todos en estado de shock. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Siguen los vítores al presidente de la nación. Como un preso en una sala de interrogación, nosotros también nos sentimos débiles, más dispuestos a seguir líderes que dicen defendernos. Una persona que entendió tempranamente este fenómeno fue el economista más famoso de nuestra era, Milton Friedman. Friedman creía en una visión radical de la sociedad, en la cual las ganancias y el mercado regían todo aspecto de la vida, desde la educación, la salud y hasta en las Fuerzas Armadas. La llamó economía de libre mercado. A través de todas las experiencias que se había hecho del estatismo, cuando todas estas experiencias fracasaron, las mismas Fuerzas Armadas pensaron, ¿qué queda? Entonces quedaba tratar de modernizar la economía con los principios de la economía de mercado. La llamó economía de libre mercado. Pasar de una economía estatizada casi al máximo a una economía de mercado. Se llegó a creer que todo lo que era de origen nacional era malo y no servía. Le voy a contar una anécdota. Durante la dictadura había una propaganda que eran sillas. Uno se sentaba en la silla que tenía un cartelito que decía hecho en Argentina y la silla se rompía y el argentino se caía al piso porque había sido sentado en una silla que había sido construida en el país con madera argentina y por manos argentinas. Luego seguía el comercial y se sentaba en otras sillas cuyo origen era o made in USA o Taiwán o cualquier otro lado, y entonces con cara de satisfacción se sentaba y la silla era fuerte y él podía estar sentado mucho tiempo. Modernizar la economía con los principios de la economía de mercado. Estas ideas siempre han sido tremendamente antipopulares, causaron desempleo e hicieron la vida de muchos más precaria. Incapaces de resolver sus problemas democráticamente, Friedman y sus discípulos recurren al poder del shock. Friedman aconsejó a los políticos que inmediatamente después de una crisis apliquen sus políticas económicas antes que la gente se ponga de pie. Llamó a este método tratamiento económico del shock. Lo que es bueno para Argentina es bueno para este gobierno, y la privatización de Aerolíneas Argentinas es bueno para el país. Hasta que enderecemos el gasto público, no sigamos cometiendo atrocidades como gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener Aerolíneas Argentinas cuando lo sostenían los españoles.
Pero jamás lo hubiese estatizado. No, ¿qué harías? Uy. Privatizarla, obviamente. Eso es consenso de Washington, eso es volver a los 90. Carlos Menem. Y un reconstructor del país. ¿Qué más privatizarías? AFJP. También, por supuesto. Las consecuencias del shock son debilidad y estrés psicológico. La idea es evitar que el sujeto se recupere del shock. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. De ahí viene una medida de emergencia para calmar esa situación que después se llamó el corralito. Muy comprendida en su momento. ¡Avalo! ¡Compadre! ¡La concha de tu madre! Muy comprendida en su momento. La gente no tomó mal, entendió que era necesario pisar la pelota, tranquilizar los ánimos, que esto era transitorio. ¡Basta de reprimir, hijo de puta! ¡Basta de reprimir! ¡La concha de tu madre! Friedman creía en una visión radical de la sociedad, en la cual las ganancias y el mercado regían todo aspecto de la vida. La llamó economía de libre mercado. ¿Querés conocer la historia de Martín Redrado? Sí. Nadie la puede contar mejor que él. Vas a ver ahora extractos de un video de autopromoción que Martín Redrado reparte entre potenciales clientes de sus servicios, no aquí, en el extranjero, y por eso lo que vas a ver y escuchar es en inglés. Ahí está. Redrado was called the golden boy of Argentina's free market boom. Young leaders for the new millennium. The making of the new world will emerge from the lives of men with vision, bravery and passion. Redrado es conocido como el niño de oro del boom del libre mercado en la Argentina. Esta es la historia secreta de la economía de libre mercado. No nació en libertad y en democracia. Nació a partir del shock. Guerras. Malvinas 1982, 910 muertos. Thatcher duplicó su popularidad, privatizó gas, acero, aerolíneas y telefónicas. Se triplicó el desempleo. Masacres. China 1989, cientos de muertos, miles de torturados y encarcelados. China implementó el libre mercado económico. Se convirtió en el país con mayor explotación laboral. Rusia 1993. Yeltsin atacó el parlamento, cientos de muertos. La oposición fue arrestada. 72 millones de personas cayeron en la pobreza y 17 se convirtieron en billonarios. Ataques terroristas. New York 2001. Se lanza el ataque contra el terrorismo. Es privatizado. Las agencias de espionaje americanas aumentan un 70% su presupuesto. Se gastan 130 billones de dólares en contratistas privados para la seguridad nacional. Invasiones. Irak 2003. La guerra privatizada más grande de la era moderna. 200 compañías estatales iraquíes fueron privatizadas. Cientos de miles de asesinados. 4 millones de desplazados. Es muy interesante y muy recomendable, ¿no? El libro. Habla en diferentes lugares del mundo, como en el mismo periodo histórico, las mismas dictaduras y maneras, obviamente, criminales de generar miedo en la población permitieron a toda la escuela de Milton Friedman y de los Chicago Boys y de todas las escuelas de libre comercio, de libre mercado de Estados Unidos, permitió que todas estas personas formadas allí vayan a asesorar a estos países que estaban en medio del caos, casualmente, y de ese asesoramiento surgieron los nuevos ministros de Economía, presidentes de bancos centrales, que instrumentaron las medidas que quería el poder hegemónico del mundo en Estados Unidos. Mientras te escuchaba vos y escuchaba el tape y cómo se planteaba, era un poco entender o seguirse con, ¿no? Como en esta cosa de repreguntarse y replantearse qué viene primero antes, el huevo o la gallina, en el sentido de que cuando vos estás en una situación de miedo, en una situación crítica, te pueden convencer cualquier cosa a partir de que estás siendo sometido al miedo que ellos mismos generan, porque digamos, una cosa pero eso es... lo ves después, ese es el tema. Exacto, claro. por eso te digo esto del huevo y la gallina. Una cosa es que haya un terremoto y se vengan abajo todos los edificios, y otra cosa es que se genere una situación que te genera miedo y en el medio de ese shock, como dice la estrategia, es evitar que el individuo
se recupere del shock. O sea, cuando estás medio boleado te dicen cualquier cosa. ¿Y de qué manera este año también recordar cómo el último año hemos sido bombardeados por situaciones que nos generaban miedo desde los medios, ¿no? Yo comparto absolutamente lo que decís. Y es realmente un dominó de situaciones que nos impiden pensar. Realmente, porque es una situación, es un dominó de situaciones de miedo. Desde lo político y además desde todo punto de vista. La ola de calor, y en verano sí hace calor, ¿viste? Sí. Pero, por ejemplo, ayer ya el colmo, también en Canal, en Todo Noticias, decían, bueno, hace 27 grados 8, pero, yo dije, bueno, va a decir dentro de 10 minutos va a ser 48. Digo, pero va a bajar a 26 o 25 grados. Dije, bueno, qué bien, ¿por qué el pero? Así que, bueno, vamos a tener que seguir sufriendo la hora. Pero no sé, esto lo llevas a todos los órdenes, ¿no? Y el mecanismo de pensamiento es generar el miedo, porque el miedo... Porque sin miedo no se pueden hacer cosas que la sociedad pueda hacer teniendo la cabeza fresca y pensando.